La hora política, número 1834. Que paguen los que saquearon el país. Seguimos la lucha contra la pandemia en una situación donde aumentan las necesidades básicas no resueltas de una gran parte del pueblo. Un sector del bloque dominante, a través de Macri y sus socios, maniobra para defender la plata que se robaron con la timba financiera. 1. Se agrava la crisis sanitaria, social y económica. La pandemia sigue creciendo. Al 29 de septiembre, los contagios suman 723.132. Crecen cada semana. El total de fallecidos suma 16.113 y hay 576.702 recuperados. La provincia de Buenos Aires sumó 3.523 fallecidos en casos que se demoraron en sumar. ¿Cuántos más hay en otras provincias? Ahora el coronavirus avanza en Santa Fe, Córdoba, Mendoza, Jujuy, Tucumán, Río Negro y Salta. Hay 12 provincias colapsadas que deben recibir apoyo del personal sanitario nacional. La inflación creció en agosto un 2,7% y los alimentos treparon más. Con la inflación, los salarios, las jubilaciones y las distintas ayudas que está dando el gobierno nacional, como la IFE, van perdiendo valor de compra. El desempleo aumentó al 13,1% en agosto. El Producto Bruto Interno cayó un 12,6% en el primer semestre de este año. Se agravan las crisis sanitarias, social y económica. La falta de vivienda aumenta los sufrimientos del pueblo, se multiplica la violencia contra las mujeres, creció el número de jóvenes que no pueden estudiar ni trabajar y aumentan los reclamos de tierra para vivir y para trabajar. El pueblo avanza cuando se hace sentir. Conquista medidas como el impuesto a las grandes fortunas y el proyecto de ley de tierra, techo y trabajo. Es el camino para avanzar en la suspensión del pago e investigación de la deuda externa. Camino para que esta profunda crisis la pague ese pequeño puñado de poderosos que se llenó los bolsillos durante todos estos años, para que la crisis no la siga pagando el pueblo. 2. El pueblo protagoniza la lucha y se organiza. El pueblo argentino no quiere volver atrás. Cientos y cientos de miles viven en villas, asentamientos, barrios populares y zonas agrarias. Muchos de ellos han avanzado en la organización de comités de crisis, como por ejemplo en Mar del Plata, donde vienen de realizar una reunión virtual con 80 delegados con mandato de 33 comités de emergencia. Desde allí se aborda la lucha contra el hambre y la pandemia. Entre los trabajadores ocupados crece la lucha en defensa de la fuente de trabajo y por paritarias para defender los salarios y las condiciones de trabajo en medio de la pandemia. Pelean y logran conquistas en Mondelez, el astillero Río Santiago y otras empresas. Se movilizan los trabajadores de la pesca de Chubut, hay paro de los choferes de UTA de Mar del Plata, una combativa lucha de docentes de Misiones conquistó un aumento al básico del 70%. La CONADU Histórica resolvió un paro nacional el 28 de septiembre con apagón virtual y acciones de visibilización. Los petroleros se atrincheran contra el ajuste que quieren imponer las petroleras. ¿Y por qué no investigan el vaciamiento de YPF? ¿Por qué se someten a los accionistas privados usureros imperialistas como BlackRock? ¿Por qué se subsidia el gas y el petróleo de las petroleras? El 26 de septiembre se realizó exitosamente un preencuentro regional virtual con más de 600 mujeres en Quilmes, Berazategui y Varela, hacia el Encuentro Nacional de Mujeres número 35. El 28 de septiembre se realizó un panelazo virtual en todo el país exigiendo aborto legal, seguro y gratuito para todas las mujeres. El mismo 28, las mujeres de Jujuy se organizaron ante el femicidio de Yara y la desaparición de Gabriela y exigieron en la calle ni una menos. Repudiamos al gobernador Morales que con su policía reprimió salvajemente. El movimiento de mujeres el 30 de septiembre va a una jornada nacional por la emergencia en la violencia que sufren.
Los jóvenes realizan múltiples actividades con el movimiento Ni un pibe menos por la droga. Brotan las multisectoriales, como la defensa de los humedales en Rosario, que denuncia los incendios provocados por terratenientes amigos del macrismo para extender sus latifundios. Crece la lucha por la tierra de campesinos pobres y originarios en todo el país. Aparece una enorme fuerza social y política que fue clave para derrotar a Macri y que viene jugando un gran papel para afrontar la crisis sanitaria, social y económica. Es un gran movimiento de masas que va ganando cada vez más protagonismo, que practica la democracia grande, de abajo hacia arriba, con delegados y asambleas presenciales o virtuales. El movimiento de masas que expresan los cayetanos en disputa, los sectores oligárquicos afines al macrismo, lo quieren liquidar. Otros juegan a dividir a los movimientos sociales que no se subordinan a sectores del gobierno que disputan con el macrismo la hegemonía en el bloque de las clases dominantes. 3. Crece la disputa por ser, entre comillas, hegemón. Crece la tensión militar de China con Estados Unidos por Taiwán. Trump mandó altos funcionarios a Taiwán y China respondió con maniobras militares al borde de la isla. En la ONU, Trump acusó a China por mentir al decir que, entre comillas, la transición del coronavirus de personas sin síntomas no propagaría la enfermedad. Y Xi Jinping acusó a Trump de, entre comillas, actuar como un hegemón, es decir, país que puede dominar a los demás. Un bully, es decir, un matón o el jefe del mundo. En su discurso de apertura de la Asamblea de las Naciones Unidas, su secretario general advirtió del peligro de, entre comillas, una nueva guerra fría, como le llamaron a la disputa del imperialismo yanqui y el social imperialismo ruso. Luchan los trabajadores de Madrid por el confinamiento de clase, mientras los barrios de la burguesía tienen vía libre. Shanghai Dreding, empresa del gobierno chino, es una de las 5 que quieren participar en la licitación del dragado del tramo argentino de la hidrovía, que va por los ríos Paraguay y Paraná. La empresa es parte del dispositivo militar chino y la hidrovía es estratégica para los países que atraviesa. En la disputa electoral yanqui, una investigación del Departamento del Tesoro que controla los delitos financieros demostró que los grandes bancos y fondos financieros de su país y sucursales de otros países lavaron y usuraron las fortunas oligarcas, criminales y terroristas. En América Latina, Colombia sigue conmovida por la rebelión popular. El 18 de octubre serán las elecciones en Bolivia. La derecha golpista viene realizando una maniobra tramposa tras otra para evitar el triunfo del MAS. También el 25 de octubre será el referéndum en Chile al que se vio obligado el gobierno de Piñera por la gran lucha popular. En Brasil, Bolsonaro anunció en forma amenazante que Brasil y Estados Unidos están, entre comillas, trabajando para restaurar la democracia en Venezuela. Pocos días después, dijo sobre Argentina, entre comillas, que están yendo rápidamente hacia un régimen similar a Venezuela. A comienzos de octubre viene a la Argentina una delegación del FMI con sus condiciones que se resumen en una sola cosa: ajuste al pueblo para pagar la deuda. 4. El trabajo y la producción nacional. El Congreso discute el impuesto a las grandes fortunas que aportará finanzas para las emergencias. El macrismo se opuso al tratamiento en comisiones de la Cámara de Diputados y anunció que votará en contra, mostrando su carácter reaccionario y antipopular. También discutía el Congreso y se frenó la prohibición de ayuda económica del Estado a empresas con sede en paraísos fiscales. El macrismo se opone porque le mete la mano en los bolsillos a sus empresas y las de sus socios. Con la presentación del proyecto de ley de tierra, techo y trabajo, el PCR y su JCR, el PTP, la CCC, la FNC y los cayetanos vamos a trabajar para que sea conocido y discutido por millones de argentinos y el Congreso lo apruebe. La legislatura de la provincia de Córdoba resolvió una declaración de adhesión y apoyo a este proyecto de ley.
El Consejo Deliberante de la ciudad de Ensenada solicitó su pronto tratamiento. Son ejemplos a seguir. En lo que va del 2020, se desalojaron 868 tomas. En total, según datos oficiales, unas 524 personas fueron detenidas por la tentativa de este delito, decía el diario La Nación el 7 de septiembre. El hacinamiento y las familias sin techo a los que el pueblo es condenado se deben resolver con trabajo, vivienda social y tierra para vivir y trabajar. Repudiamos la represión que sufren. El Frente de Todos tomó un compromiso con los sin techo y el gobierno debe cumplirlo. 5. Luchar e incidir. El gran debate de masas. El macrismo gastó mucha plata espiando a piqueteros y movimientos de derechos humanos. Trabaja para paralizar el Congreso. Alentó y usa el conflicto de la bonaerense para desgastar al gobierno. Boicotea las medidas sanitarias por la pandemia. Es perverso, dijeron con razón los familiares de Lara San Juan, cuando se enteraron que fueron espiados por los servicios de inteligencia macristas. El PCR y su JCR, el PTP, la CCC, junto a los Cayetanos, la FNC, Originarios en Lucha, el Movimiento de Mujeres, la CEPA, el MUS, el Movimiento Ni un Pibe Menos por la Droga y otras organizaciones populares, peleamos para que el pueblo siga protagonizando la lucha contra la pandemia y el hambre, por tierra, techo, trabajo para todos y en defensa de la soberanía nacional. Peleamos para que el golpe principal de las luchas castigue al macrismo y a su plan golpista. Paguen la crisis los que vaciaron el país y se llevaron la plata afuera. Estamos en el frente de todos con nuestras posiciones uniendo fuerzas para conquistar el impuesto a las grandes fortunas y la ley de tierra, techo y trabajo. Reivindicamos nuestra posición de no pagar la deuda para investigarla y no pagarla que es fraudulenta, y repudiamos a la delegación del FMI que anuncia su visita. Escuchar mucho las opiniones de las masas, incidiendo con nuestras posiciones en el gran debate político que recorre la Argentina. Trabajamos para que el pueblo pueda jugar en cualquier escenario que se presente. Seguimos acumulando fuerzas para que el PCR cumpla con su papel de vanguardia y que el pueblo avance en un camino liberador. Escriben Jacinto Roldán y Ricardo Fierro.